Bien, como de costumbre, voy a explicarles el ejercicio que acabamos de resolver para reforzar todos los conocimientos que ustedes tienen y aclarar algunas dudas que por ahí hayan quedado sueltas. Fíjense, nos dice, un marinero observa que la fuerza con que golpea el aire sobre la vela de su barco depende de la velocidad del aire, la densidad del aire y el área de la vela. ¿Cuál es la posible fórmula que da dicha fuerza? Entonces, la idea es encontrar una fórmula que nos permita aproximarnos a la fuerza que se genera en esa vela. Una vela de barco, el aire chocando contra la vela, que genera una fuerza sobre ella. Entonces nosotros tenemos los parámetros que observa el marinero: la velocidad del aire, la densidad del aire, el área de la vela. Y encontramos la dimensión de cada uno de ellos. La velocidad del aire, su dimensión es L por T a la menos 1. ¿De dónde sacamos esa dimensión? La velocidad es metros sobre segundo, ¿no es cierto? La velocidad es metros sobre segundo. Por lo que la dimensión de metros es L y la dimensión de segundos es T. Como está en la fórmula de velocidad el tiempo en el denominador, lo subimos al numerador con el signo cambiado del exponente. Por eso me queda L por T a la menos 1. La densidad del aire, ¿en qué se mide la densidad? Es masa sobre volumen. La densidad es masa sobre volumen. Entonces, la dimensión de masa es m y la dimensión de volumen es L al cubo. Pero como dice masa sobre volumen, ese cubo sube como menos 3. Entonces la dimensión me va a quedar m por L a la menos 3. La dimensión de área se mide en metros cuadrados y por lo tanto su dimensión es L al cuadrado. Nosotros colocamos siempre que vayamos a encontrar una fórmula aproximada para un cierto fenómeno, siempre debemos de considerar una constante. ¿Qué es una constante? Es un valor numérico que nos va a permitir realizar una mejor aproximación entre lo que es la realidad del problema y la fórmula matemática o la fórmula física que nos permite hallar un valor, correlacionar mejor los resultados matemáticos, los resultados teóricos con los resultados físicos reales del problema que tenemos. Para eso colocamos una constante K en una fórmula. Entonces, ese valor después lo encontramos cuando hacemos la prueba y el error, cuando hacemos la experiencia, experimentamos, medimos en laboratorio y vamos corrigiendo el valor de K. Finalmente, K es un valor numérico. Entonces, nuestra fórmula va a estar dependiendo de K, de la velocidad, elevado a un... Nosotros siempre colocamos un exponente al cual se va a elevar la velocidad, la densidad y el área. Y finalmente, con el análisis dimensional, lo que logramos obtener son los valores de X, Y y Z. ¿Qué exponentes tienen que tener esos parámetros de velocidad, densidad y área para que la fórmula funcione? Vamos a determinar esos valores de X, Y y Z. Básicamente nuestro objetivo ahora es determinar los valores de X, Y y Z. Y entonces nosotros decimos, la dimensión de fuerza va a ser igual a la dimensión de K por la dimensión de B a la X, por la dimensión de D a la Y, por la dimensión de A a la Z. Como hemos planteado ya nuestros datos aquí con las dimensiones de cada uno de los elementos, al tener masa sabemos que estamos trabajando en el sistema absoluto. Y si ya estamos trabajando en el sistema absoluto, entonces la dimensión de fuerza va a ser masa por aceleración. La masa es kilogramos, la aceleración es metros sobre segundo, entonces la masa es la dimensión de kilogramos es m, la dimensión de metros es L y la dimensión de segundos es T. Y así me quedaría la dimensión de fuerza. Entonces la dimensión de fuerza es igual a m, L, T a la menos 2. Y voy a reemplazar las dimensiones en los lugares correspondientes a esta ecuación. La dimensión de fuerza en el lugar que toma la fuerza, la dimensión de K, que es 1, no se escribe el 1, el producto, la dimensión de velocidad, que es LT a la menos 1, esa dimensión está acá, elevado a la X, la dimensión de densidad, M por L a la menos 3, elevado a la Y, la dimensión de área, L al cuadrado, elevado a la Z,
Entonces ya tenemos planteada nuestra fórmula dimensionalmente hablando y procedemos en este caso a hacer operaciones matemáticas para que nosotros podamos colocar todo el elemento de este lado escribiendo solamente una vez M, una vez L y una vez T. En análisis dimensional siempre debemos de colocar una sola vez la dimensión, ya sea M, L o T, pero una sola vez. Acá tenemos varias veces L y entonces debemos de corregir eso, hacer operaciones matemáticas. Solo por ese sentido de orden voy a colocar la masa primero. Entonces la masa aquí está elevado a la Y. Fíjense que este exponente es Y, viene a multiplicar al 1 y entonces la masa me queda con Y. La longitud, escribo la longitud y fíjense que acá tengo longitud elevada a la X. Escribo X, acá longitud elevada a la menos 3Y y longitud elevada a la 2Z. Longitud elevada a la 2Z. Entonces sumamos todos esos elementos que son exponentes de longitud en una sola base de longitud. Luego procedemos a ver el tema del tiempo. El tiempo aquí está al cuadrado, acá tenemos tiempo una sola vez y está elevado a la menos X, porque menos 1 por X, menos X. Finalmente procedemos con el siguiente paso, que es a igualdad de bases se igualan los exponentes. Entonces, como acá tenemos M, tenemos la misma base, sacamos una ecuación de igualando los exponentes de esa base. 1 igual a Y, 1 igual a Y. De ahí podemos obtener el valor de Y igual a 1. Con L igualamos sus exponentes y sacamos una ecuación. 1 a este lado y al otro lado X menos 3Y más 2Z. X menos 3Y más 2Z. Y finalmente con la base de T tenemos, igualando los exponentes, menos 2 igual a menos X. Igualamos esos exponentes y de ahí obtenemos que X vale 2. Reemplazando el valor de X y el valor de Y en esta ecuación, obtenemos el valor de Z. Y Z finalmente nos sale 1. Entonces ya tenemos los valores de X, de Y y de Z. Por lo que vamos a proceder a reemplazar en esta ecuación, que es la ecuación por la que empezamos, los valores de X, de Y y de Z. Fíjense que escribiendo nuevamente la ecuación mantenemos la constante K y tenemos el exponente de X de la velocidad que vale 2, el exponente de la densidad que vale 1 y el exponente del área que vale 1 también. Entonces esta sería la ecuación final para determinar la fuerza con la que golpea el aire sobre una vela de un barco. Ya esta ecuación se reemplazan los datos teniendo la velocidad del aire, la densidad del aire y el área de la vela. Reemplazamos los datos aquí y calculamos una fuerza. Esta misma fuerza se la determina en campo. Es decir, experimentalmente se tendría que determinar la fuerza en campo, calcular con esta ecuación la fuerza y luego hacer una interacción para lograr encontrar una constante, el valor de la constante K, que nos genere una correlación lo más cercana posible a lo que nos da el resultado físico real, experimental. Para eso es la constante K. Para poner ahí un valor numérico, ya sea logarítmico, puede ser trigonométrico o simplemente un valor numérico que nos regule la variación de los resultados en diferentes parámetros con variaciones del tamaño de la vela, con variaciones del tamaño de la densidad, de la dimensión de la densidad o de la velocidad del viento. Entonces hay que hacer varios ensayos y lograr encontrar cuál va a ser el valor más adecuado para acá. Entonces ya hemos resuelto un ejercicio más de análisis dimensional aplicando otro tipo de artificios matemáticos. ¿Ya? Espero que este ejercicio les aclare más de las dudas que ustedes puedan tener. ¿Okay? Nos vemos en el siguiente video.